Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con la segunda parte y final de la entrevista con el diputado Gustavo Echeverría, presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso de la República. Regresamos con esta conversación con el presidente de la Comisión de Finanzas. Diputado, usted hablaba de que el Ejecutivo debe de meterse al cabildeo del presupuesto 2014. ¿Es ya necesario que el ministro Pavel Centeno venga a hablar con las bancadas y explicar el presupuesto? Por supuesto, la Constitución establece un periodo relativamente muy corto, que es desde el 2 de septiembre hasta el 30 de noviembre como plazo fatal para que el presupuesto sea aprobado. En esa medida creo que es muy importante que podamos tener un acercamiento con el señor ministro de Finanzas Públicas, con cada una de las bancadas para que pueda ser socializada la propuesta y que se conozca a detalle realmente hacia dónde va enfocado el gasto público. ¿Cómo se puede mejorar, digamos así, la relación entre los ministros del Ejecutivo y algunas bancadas del Congreso, dadas las circunstancias que se han dado en los últimos meses, y poder socializar esto? Yo creo que en la mayoría de las bancadas ha habido un criterio de mucha objetividad. Es realmente una bancada con la que la relación ha sido un poco más tensa, pero en general con las demás bancadas la relación ha sido en esa situación de frenos y contrapesos que debe existir entre dos poderes del Estado que se fiscalizan uno a otro. Así que en esa medida yo creo que por interés nacional y por la importancia que tiene aprobar un presupuesto por disciplina financiera, va a ser muy importante que del parte del organismo ejecutivo, sobre todo el ministro de Finanzas Públicas, podamos tener esa comunicación con el resto de las bancadas que integran el Congreso. Diputado, ¿qué riesgos corre el Ejecutivo si no se aprueba el ejercicio fiscal del próximo año? Bueno, la estructura financiera del presupuesto obviamente va cambiando año con año. Situaciones como los fenómenos naturales, por ejemplo, plantean la necesidad de reorientar el gasto público. Pero aunado a ello, hay algunos problemas que están integrados en el presupuesto del año anterior que necesitan atención. Y les he puesto, por ejemplo, el caso de los enfermos renales crónicos que necesitan una asignación presupuestaria mayor para no dejar en el Ministerio de Salud este tema del endeudamiento. Y así pudiéramos hablar, por ejemplo, del caso del subsidio al transporte urbano, que también está integrado a través de la AEAU y que tiene conflictos con Azopagua. Cada uno de los ministerios necesita actualizar su presupuesto y por eso, por disciplina financiera, es importante que se apruebe un presupuesto que responda a la proyección del año 2014, porque como le digo, cada año las condiciones sociales van cambiando. Diputado, ¿qué le hace pensar que el presupuesto va a correr una suerte diferente a lo que otros temas o incluso proyectos que ha manejado también esta comisión no han tenido éxito en el Pleno, dado el entrampamiento en que se mantiene en este momento? Las demás iniciativas de ley no se han podido aprobar porque al tener una bancada de oposición, el tema de la interpelación planteada ha impedido que se conozcan otras iniciativas de ley. Sin embargo, hay una resolución de la Corte de Constitucionalidad que establece que los asuntos constitucionales y los que tienen plazo perentorio no necesitan sujetarse a ese impedimento, sino que tienen una calidad de negocio privilegiado. El proyecto del presupuesto tiene rango constitucional y además está establecido en la ley orgánica del organismo legislativo y además tiene un plazo perentorio que es el 30 de noviembre. Es decir, que se cumplen con los dos presupuestos que establece la resolución de la Corte de Constitucionalidad y por eso estoy seguro que tiene que ser conocido de inmediato en el Pleno del Congreso. Sin ser sin ser visto como alguien pesimista, pero ustedes tienen un plan B por aquello de que llegue el 30 de noviembre y no haya una aprobación o no haya luz verde para el presupuesto 2014. Sí, siempre la misma ley lo establece. Si el presupuesto no es aprobado, rige el presupuesto del año anterior. Es decir, que si no se aprueba el de 2014, el del 2013 seguiría vigente y entonces tendríamos que entrar a una fase de readecuaciones presupuestarias para orientar el gasto de acuerdo a la política pública del Estado. Ahora, hay algunas dudas o algunas críticas acerca del presupuesto que son más puntuales. Por ejemplo, el incremento hacia algunos presupuestos específicos como la Secretaría de Comunicación o la baja en algunos otros presupuestos como el de Gobernación. ¿Hay alguna capacidad de poder modificar esos montos? Sí, es una facultad de la Comisión de Finanzas del Congreso que a la hora de emitir el dictamen puede hacer alguna modificación. Sin embargo, hemos estado conociendo anticipadamente algunas razones de por qué estas modificaciones. En el caso del Ministerio de Gobernación, por ejemplo,
ocurre que hubo contratos o hubo presupuesto para la compra de armamento que van incluidos dentro de 2013 y que no necesariamente debe repetirse en 2014. Entonces, cada uno de los casos tiene una particularidad y es lo que la comisión tendrá que analizar. Para ello es que en esta semana hemos estado iniciando ya una fase de invitaciones para reunirnos con los ministros y secretarios de Estado para conocer justamente esas necesidades. Bueno, veremos entonces cómo evoluciona la discusión del proyecto presupuestario 2014 y cuál es el ambiente del resto de bancadas al momento de conocer interioridades ya de este ejercicio fiscal. Gracias, diputado. Muchas gracias. Era el diputado Gustavo Echeverría, presidente de la Comisión de Finanzas, que nos platicaba acerca del futuro del presupuesto 2014 y la discusión que se acerca ya para estos meses. Regresamos a estudio. En otro orden de información, agentes del Programa Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas, conocido como PANDA, capturaron a Luzbia Morales Melgar y Teddy Salvador Méndez López, acusados de extorsionar a un vecino de San José Villanueva, a quien habían amenazado que de no pagar 75,000 quetzales lo asesinarían. La víctima negoció con ellos un pago de 47,000 quetzales en un centro comercial, pero al llegar a hacer el cobro, los agentes los aprendieron. Méndez López trató de escapar, pero fue capturado en la Primera Avenida y Quinta Calle de la Zona 1 de San José Villanueva. Pisco fue capturado César Augusto Cervantes Canel, quien amenazaba de muerte a transeúntes del lugar. Y al percatarse de la presencia de agentes de la División de Supervisión y Control de Empresas de Seguridad Privada de la Subdirección General de Operaciones, intentó fugarse, pero fue alcanzado por los agentes. Se le decomisó una pistola 9 milímetros marca Bull Cherokee con el número de registro esmerilado y un cargador vacío. En la zona 12 de la ciudad capital fue capturado Walter Paz López, de 56 años, por ser el presunto responsable de haber violado a una niña de 13 años hace un año. La orden fue girada por el juzgado de turno de primera instancia penal de delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y violencia sexual, así como explotación y trata de personas. En noticias del mundo, Sergei Lavrov y John Kerry, secretarios de Estado de Rusia y Estados Unidos respectivamente, reunidos en Ginebra, Suiza, llegaron a un acuerdo sobre el arsenal químico, mientras que la oposición siria rechaza el acuerdo de los dos países. Suiza, Estados Unidos y Rusia llegaron a un acuerdo sobre la eliminación de las armas químicas. Ambos dieron un plazo de una semana a Damasco para proporcionar un listado completo de su arsenal. John Kerry señaló que el acuerdo consta de 6 puntos, que incluye la obligación de Siria de ofrecer libre acceso a los inspectores de armamento. Siria. El jefe del ejército sirio, Seslin Idris, rechazó un acuerdo de parte de Rusia y Estados Unidos sobre un desmantelamiento del arsenal químico del régimen sirio. Idris describió el acuerdo como una iniciativa rusa diseñada para que el gobierno sirio gane tiempo. Aseguró que el plan no resolverá la crisis. Estados Unidos. Millones de indocumentados podrán obtener una licencia de conducir en California, gracias a una medida aprobada por la Asamblea del Estado y que el gobernador Jerry Brown prometió firmar. Por una Guatemala en paz, Fátima Muñoz. Hoy se cumplen 100 años del nacimiento de uno de los líderes de la Revolución de Octubre. Hablamos del coronel Jacobo Arbenz Guzmán. Familiares y simpatizantes le rindieron un homenaje en su mausoleo en el Cementerio General de la Zona 3. Con una ofrenda floral, música y poemas, fue recordado el soldado del pueblo, Jacobo Arbenz Guzmán. Hoy, 14 de septiembre, se conmemora el centenario del nacimiento de esta figura central de la Revolución de Octubre y de la llamada Primavera Democrática. Jacobo Arbenz nació en Quetzaltenango el 14 de septiembre de 1913. Participó en la gesta revolucionaria de 1944, que puso fin a la dictadura de Jorge Ubico y Ponce Baides. Electo presidente, fue derrocado por un golpe militar en 1954 y luego condenado al exilio. Por ello, un grupo de organizaciones sociales recordaron los logros del militar. Es un ícono para la sociedad, pero no hemos tenido esa visión de tenerlo presente, porque si nosotros tuviéramos presente lo que él hizo y lo que él inició y dio en el tiempo que estuvo con nosotros,
Guatemala sería otra. Durante su gobierno se profundizaron los derechos laborales y sindicales. Entre las medidas más polémicas, muchos recuerdan la reforma agraria y la expropiación de tierras a la compañía frutera estadounidense. Nosotros vamos a seguir con actividades. Es importante la actividad de cierre de todo el año de conmemoraciones se va a hacer el 18 de octubre, que es la presentación de un documental, que representa un material, pues queremos que sea didáctico de conocimiento para la juventud principalmente. Por una Guatemala en paz, Ben Keichin y Noé Medina. $23 años del asesinato de la antropóloga Mirna Mack marcan un antes y un después en la historia de la justicia en Guatemala. Su familia la recuerda.